Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a seguir el ejercicio de circuitos mixtos, que es este de acá, que había quedado de la clase de hoy. Si no pudieron estar en el Zoom, por favor revisen el video de la grabación de la clase. Y bueno, si no se acuerdan de algo, nosotros en este video vamos a seguir a partir de donde habíamos llegado. ¿Sí? Así que si no se acuerdan cómo hicimos algo, repasen ese video también. Bueno, lo primero, repaso un segundo lo que hicimos, fue, eh, teníamos este circuito mixto que está por acá, y dijimos, bueno, a partir de estas dos resistencias, R1 y R3, tomamos una resistencia equivalente, que la llamamos R13. ¿Sí? Como las resistencias estaban en paralelo, calculamos a partir de esto esta resistencia. Y después nos pedían bueno, y después calculamos la resistencia equivalente de todo el circuito. Pero en el punto B, en el punto C nos piden la corriente y la diferencia potencial en todas las resistencias. Bueno, para ordenar un poco las ideas, lo más sencillo, o lo más ordenado, mejor dicho, es hacer un cuadro, que va a ser el siguiente. Bueno, el cuadro es este de acá. La idea es que tengo la resistencia, la diferencia potencial y la intensidad de corriente en, digamos, la equivalente total de todo el circuito, la resistencia en 1, en 2, en 3 y en 4, y la equivalente que habíamos visto, 1, 3. Lo mismo con la diferencia potencial y lo mismo con la corriente. ¿Sí? Bueno, lo primero que podemos anotar es la resistencia en cada uno de los lugares. Sabemos que la resistencia total era de 2,67 ohm. La resistencia 1 era de 1 ohm, porque las habíamos separado así. 2 de 2 ohm, 3 de 3 ohm, 4 de 4 ohm. Y la resistencia equivalente 1,3 la habíamos calculado acá, era de 0,75 ohm. Bien, ¿qué sabemos también? Bueno, la diferencia potencial total la conocemos, que es la de la batería. En el circuito me dice que es de 18 volt, o sea que esta la conocemos. Y después habíamos calculado esta de acá, ¿no? Dijimos, bueno, como sabemos que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente, bueno, despejamos, entonces la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Sí, hicimos esta cuenta de acá, la diferencia de potencial total es la FEM. Sí, hicimos la división y obtuvimos cuál es la corriente que pasaba por la batería, si quieren, ¿sí? O por cualquier conexión del cable antes de llegar a un nodo después de la batería. Entonces, sabemos también que la corriente es de 2,67 A por el cálculo que hicimos. Bueno, y la idea de este cuadro, y por qué es ordenado, es que eso se tiene que cumplir en todas las filas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si yo agarro y yo sé que la resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, voltaje sobre corriente siempre me tiene que dar resistencia. ¿Sí? En todas las filas tiene que pasar eso. Bueno, algo muy interesante que calculamos acá es que calculamos la corriente total y teníamos un circuito en serie. ¿Sí? O sea que por R2, R4 y R13 tiene que pasar la misma corriente. Recuerden que la corriente que pasa por todo el circuito en serie es la misma. ¿Sí? Es esto que está acá. Entonces, sabemos que por 2, 4 y 1, 3 pasa 2,66 A. Por 2, 4 y por 1, 3. Pero claro, si tenemos la intensidad de corriente acá, acá y acá, yo puedo calcular cuál es el potencial en cada uno de esos lugares. ¿Sí? Porque recordemos que siempre se tiene que cumplir esta relación. Y bueno, si despejo de acá, la diferencia de potencial es corriente por resistencia.
Entonces vamos a calcular la diferencia potencial para 2, para 4 y para 1, 3. Así vamos llenando el cuadrito. Diferencia potencial 2 es corriente 2, o sea 2,67 amperes, por resistencia 2, 2 ohm. Y esto me da 5,34 volts. Lo mismo habría que hacer para 4, ¿sí? 2,67 amperes por 4 ohm. Y lo mismo para la 1.3, que ahora vamos a ver cómo la desmenuzamos. Bueno, acá hice las cuentas. Vamos a pasar todo esto a la tabla. Este es de 5,34 volts. La 4 es de 10,68. Y la 1.3 es de 2 volts. Bueno, lo único que me falta entonces es la diferencia potencial en 1 y en 3 y la corriente en 1 y en 3. Bueno, pero lo interesante es que las resistencias 1 y 3 estaban en paralelo. Y si las resistencias estaban en paralelo, fíjense que cuando yo tengo un circuito en paralelo, las diferencias de potenciales tienen que ser iguales. Por lo que si yo tengo estas dos en paralelo, la diferencia de potencial equivalente tiene que ser igual a la diferencia de potencial en 1 y a la diferencia de potencial en 3. O sea que la diferencia de potencial acá tiene que ser de 2 volts y acá también. Eso no puede cambiar en un circuito en paralelo. Y bueno, sabiendo cuál es la diferencia de potencial, ya puedo calcular la corriente que pasa por 1 y la corriente que pasa por 3. Simplemente haciendo despejando de la fórmula, ¿no? Corriente sabemos que es diferencia de potencial sobre resistencia. ¿Sí? Entonces reemplazamos para 1 y para 3. La corriente para 1 es diferencia de potencial en 1, es decir, 2 volts sobre 1 ohm. Esto me da 2 amperes. Y la corriente para 3 es de 2 volts sobre 3 ohm. Y esto me da 0,67 amperes. ¿Sí? Entonces tendremos que completar acá 2 amperes, 0,67 amperes. Y pudimos llenar todo el cuadro. Y bueno, simplemente el punto B y el punto C ya los tenemos, porque el punto B me pedía hallar la corriente en todas las resistencias. Y justamente en el cuadro pudimos lograr eso. Hallamos la corriente en 1, en 2, en 3 y en 4. ¿Sí? Esta de acá sería la respuesta del punto B. Y en el punto C me pedía la diferencia potencial en cada resistencia. Y bueno, también lo tenemos en el cuadro. Son estas 4 que están acá. Y en el punto D me pide hallar la potencia entregada a cada resistencia. Bueno, simplemente, si quieren, para seguir ordenando las cosas, podemos estirar el cuadro, agregar otra columna que es de potencia. Digamos, yo necesito la potencia en cada resistencia, por lo tanto, la total y la equivalente directamente ni la tenemos en cuenta. Completamos estas 4 celdas. ¿Y cómo calculamos la potencia entregada? Bueno, habíamos visto varias equivalencias. Y podemos usar cualquiera, ya que tenemos todos los datos. ¿Sí? Porque la potencia se calculaba como la corriente por la diferencia potencial, o como la corriente al cuadrado por la resistencia, o como la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia. ¿Sí? Eran 3 equivalencias que habíamos visto sobre potencia. Bueno, podemos usar cualquiera. Yo prefiero usar la primera, ya que no tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Hacemos corriente por diferencia potencial y directamente lo hacemos con la cálculo, ni hace falta escribir las cuentas, ¿no? Hacemos corriente por diferencia potencial en 1, corriente por diferencia potencial es 2 por 2, 4, y sabemos que la potencia, si estamos trabajando en unidad del sistema internacional, se mide en watts. Entonces, 4 watts. Para 2, bueno, acá agarramos la cálculo, 5,34 por 2,67, eso me da 14,26 watts, perdón.
Después, para la retención 3 multiplicamos también 2 por 0,67. Eso me da 1,34 watts. Y para la resistencia 4, la potencia entregada sería 10,68 por 2,67. Y eso daría 28,52 watts. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido la resolución del problema. Después podríamos discutir, pero prefiero que lo hagamos por Zoom porque da más, porque da menos potencia, porque da más corriente, porque da menos diferencia de potencial, menos voltaje. Pero bueno, todo tiene su respuesta. Les voy a dejar algunos ejercicios para hacer, como les dije. Espero que salgan. Y si no, bueno, pueden preguntar por el foro o en el próximo Zoom. Nos vemos la próxima.